En noviembre de 2025, la Voyager 1, a más de 24.000 millones de kilómetros de la Tierra, seguía comunicándose y recibiendo órdenes enviadas a través del vacío. Sin embargo, algo había fallado. Los datos científicos que transmitía se habían degradado a un código binario corrupto, convirtiéndose en un flujo de información ilegible. A esa inmensa distancia, no hay posibilidad de reiniciar el sistema ni de realizar misiones de reparación. Cada instrucción enviada desde la Tierra tarda más de 22 horas en llegar a la nave, y cualquier respuesta requiere otras 22 horas para regresar. La sonda más distante de la humanidad, el único objeto que hemos enviado más allá de los límites del sistema solar, había comenzado a emitir señales aparentemente ininteligibles. Y, sin embargo, oculta en esa señal fragmentada, había algo que pondría en tela de juicio suposiciones científicas arraigadas sobre la región donde termina la influencia del Sol y comienza el espacio interestelar. Los datos recibidos no solo estaban corruptos, sino que se comportaban de forma extraña. Las mediciones del entorno alrededor de la Voyager 1 ya no coincidían con los modelos establecidos. El recuento de partículas fluctuaba de forma irregular, sin ningún patrón reconocible. El campo magnético circundante cambiaba de dirección, contradiciendo décadas de predicciones teóricas. Aún más desconcertante, el plasma, el tenue gas ionizado que llena el espacio interestelar, era más denso de lo previsto y parecía aumentar su densidad a medida que la nave se alejaba. Los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que habían monitorizado la Voyager 1 durante décadas, la habían visto pasar por Júpiter, rodear Saturno y elevarse por encima del plano del sistema solar. Cada hito había perfeccionado su comprensión del espacio. Pero estos nuevos datos no eran un ajuste menor, sugerían que algo fundamental sobre los límites de nuestro sistema solar se había malinterpretado. Lo que la Voyager 1 detectaba no se parecía a la transición tranquila y gradual que los científicos habían previsto. La región que marcaba el límite de la influencia del Sol, la frontera entre nuestro sistema solar y la galaxia, era mucho más compleja de lo esperado. Para comprender por qué esto resultó tan sorprendente, conviene analizar las creencias originales de los científicos sobre este límite y la estructura conocida como heliosfera. El Sol no es un objeto pasivo. Emite continuamente un flujo de partículas cargadas, electrones y protones, que se desplazan hacia afuera a casi 1 millón de millas por hora. Este flujo, conocido como viento solar, se extiende mucho más allá de los planetas, transportando consigo el campo magnético del Sol. Juntos, crean una enorme capa de influencia llamada heliosfera, una burbuja gigantesca que rodea el sistema solar. Todo lo que orbita alrededor del Sol existe dentro de esta envoltura protectora que nos separa del medio interestelar, la mezcla dispersa de gas, polvo y campos magnéticos que llena el espacio entre las estrellas. Durante muchos años, los científicos creyeron comprender con claridad cómo terminaba esta burbuja. A medida que el viento solar se alejaba del Sol, perdía energía gradualmente hasta equilibrarse con la presión del medio interestelar. En ese punto, el flujo hacia afuera se ralentizaba y desaparecía, marcando una transición suave hacia el espacio interestelar. Se esperaba que este límite, conocido como heliopausa, fuera relativamente gradual, una fusión progresiva de dos entornos. Las partículas solares disminuirían lentamente, mientras que los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía originadas por eventos como las explosiones de supernovas, aumentarían constantemente. También se esperaba que el campo magnético cambiara limpiamente de la influencia del Sol a la de la galaxia. En resumen, los científicos imaginaban un límite suave y predecible. Pero cuando la Voyager 1 llegó a esta región, la realidad era muy diferente. El 25 de agosto de 2012, tras 35 años de viaje, cruzó la heliopausa y entró en el espacio interestelar. En lugar de una transición gradual, el cambio fue abrupto. Las partículas del viento solar disminuyeron drásticamente en cuestión de días, casi como si se hubiera accionado un interruptor. Al mismo tiempo, los rayos cósmicos galácticos alcanzaron niveles nunca antes observados en el sistema solar. La repentina magnitud de este cambio fue tan sorprendente que algunos ingenieros sospecharon inicialmente de un fallo en los instrumentos. Sin embargo, mediciones repetidas confirmaron que los datos eran reales. Aún más inquietante fue el comportamiento del campo magnético. Los científicos esperaban un cambio de dirección claro a medida que la Voyager 1 se desplazaba del dominio magnético del Sol al de la galaxia. Pero no se produjo tal rotación brusca. En cambio, el campo magnético permaneció estrechamente alineado con la orientación del Sol, lo que sugiere que ambos campos estaban entrelazados. El límite entre ellos no era nítido ni simple, era comprimido, dinámico y mucho más complejo de lo previsto. En lugar de un borde liso, parecía ser una región turbulenta donde las fuerzas solares e interestelares chocaban e interactuaban de maneras que los modelos existentes no podían explicar completamente.
Cuando la Voyager 2 cruzó la heliopausa en noviembre de 2018, a unas 119 unidades astronómicas del Sol, proporcionó una confirmación adicional. A diferencia de la Voyager 1, aún contaba con un instrumento de plasma en funcionamiento, lo que le permitió medir directamente el entorno circundante. Sus datos respaldaron los hallazgos previos, demostrando que la heliopausa no es una transición gradual, sino un límite delgado y fluctuante moldeado por presiones opuestas de ambos lados. En lugar de una simple línea divisoria, se comporta más como una membrana en constante cambio, revelando una frontera mucho más activa y compleja de lo que los científicos jamás habían imaginado. Dos naves espaciales, que cruzaron el mismo límite con 6 años de diferencia, arrojaron resultados sorprendentemente similares. Los datos indicaron que la Voyager no se había topado con una línea divisoria tranquila, sino con algo mucho más intenso, el punto de encuentro de dos vastos vientos cósmicos. Una vez que ambas sondas traspasaron este límite y se adentraron en el espacio interestelar, la información que transmitieron comenzó a formar una imagen que nadie había anticipado. Incluso antes de que cualquiera de las naves espaciales cruzara oficialmente la heliopausa, allá por 2011, ambas Voyager ya habían detectado características inusuales dentro de la heliofunda, la turbulenta capa exterior de la influencia del Sol justo dentro del límite. Esta región distaba mucho de ser uniforme. Estaba repleta de enormes burbujas magnéticas, cada una de las cuales abarcaba casi 160 millones de kilómetros. Estas estructuras se formaron donde el campo magnético del Sol se había retorcido y plegado bajo la inmensa presión del medio interestelar que empujaba hacia adentro. Nunca fueron predichas por las teorías existentes ni habían aparecido en ningún modelo. Su descubrimiento solo fue posible porque estas dos antiguas naves espaciales pasaron por esa región justo en el momento preciso. Tras cruzar la heliopausa, los misterios no hicieron más que aumentar. En 2021, científicos que estudiaban datos del subsistema de ondas de plasma de la Voyager identificaron una señal que no encajaba con ninguna comprensión existente del espacio interestelar. Lo que encontraron fue un zumbido persistente de baja frecuencia, una vibración continua que se mantuvo constante durante años de observación. Esta señal era causada por oscilaciones naturales dentro del plasma interestelar. Al analizar su frecuencia, los científicos pudieron determinar la densidad de electrones en el espacio circundante. Los resultados fueron consistentes en múltiples mediciones y revelaron algo inesperado. El medio interestelar cerca de nuestro sistema solar era más denso de lo previsto. Aún más sorprendente, la densidad pareció aumentar a medida que la Voyager continuaba su viaje hacia el exterior. Para octubre de 2020, los astrónomos habían confirmado un aumento claro e imprevisto en la densidad del plasma más allá de la heliopausa. El límite entre el dominio del Sol y la galaxia no era un vacío silencioso y sin vida como se había imaginado. Tenía estructura, características medibles y una presencia activa. Luego estaban los efectos de las tormentas solares. En 2013, la Voyager registró ráfagas de ondas de plasma causadas por erupciones solares que habían ocurrido cerca del Sol meses o incluso años antes. Las ondas de choque de esas tormentas habían viajado miles de millones de kilómetros, atravesado la heliopausa y aún se desplazaban por el espacio interestelar cuando la Voyager las detectó. Esto demostró que el límite no estaba sellado ni aislado. La energía podía cruzarlo en ambas direcciones. El sistema solar y la galaxia circundante no eran regiones separadas y desconectadas, divididas por un borde definido. En cambio, interactuaban constantemente a través de un límite lleno de presión, plasma y fuerzas magnéticas. El borde del sistema solar resultó ser un lugar de colisión, donde dos inmensos entornos cósmicos se encontraron e influyeron mutuamente. Y cuanto más examinaban los científicos los datos de Voyager de esta zona, más se asemejaban a algo completamente ausente en los modelos teóricos anteriores. Durante décadas, el límite exterior del sistema solar se había descrito como un lugar de influencia menguante. Se esperaba que el viento solar se debilitara gradualmente a medida que se extendía hacia afuera, hasta fusionarse con el medio interestelar. Se pensaba que la heliosfera se disiparía lentamente, su atmósfera adelgazándose suavemente como el humo que se dispersa en el aire. El límite se imaginaba como una región tranquila donde la influencia del Sol simplemente se agotaba. La sonda Voyager reveló algo muy diferente. El viento solar, que se desplaza hacia afuera a una velocidad tremenda, choca directamente con el flujo de gas interestelar que presiona hacia adentro desde la galaxia. Esta interacción crea una región comprimida y altamente turbulenta, una zona densa de plasma sobrecalentado donde el flujo hacia afuera del viento solar se ralentiza abruptamente y se transforma en calor y presión. Los dos flujos opuestos chocan entre sí y el material atrapado entre ellos se comprime y calienta intensamente a temperaturas mucho mayores que las que produciría cualquiera de los dos entornos por separado. Algunos científicos han comenzado a describir este como una especie de muro que rodea el sistema solar.
La heliosfera misma parece más comprimida de lo que sugerían los modelos anteriores, empujada hacia adentro por la presión constante del medio interestelar. El choque de terminación, la región donde el viento solar disminuye su velocidad de supersónica a subsónica, no está distribuido uniformemente. Se encuentra a diferentes distancias según la dirección, lo que revela que toda la estructura de la heliosfera es desigual y distorsionada. Esta asimetría refleja la influencia del entorno interestelar circundante, que moldea y comprime la burbuja protectora del Sol de maneras que nunca se comprendieron completamente antes de que la Voyager realizara su viaje al borde. El Sol viaja a través de una región conocida como la nube interestelar local, un flujo de gas parcialmente ionizado, y el campo magnético dentro de esta nube deforma y moldea la heliosfera desde el exterior de maneras que ningún modelo construido exclusivamente desde dentro del sistema solar podría representar completamente. La importancia de los descubrimientos de Voyager en el límite entre el Sol y la galaxia se extiende en múltiples direcciones. Para cualquier misión futura que intente ir más allá de la heliopausa, ya sea robótica o de otro tipo, las condiciones de radiación al otro lado ya no son estimaciones teóricas. Voyager las midió directamente, revelando niveles sostenidos e intensos de radiación cósmica galáctica que las simulaciones anteriores no habían capturado completamente. Como resultado, los requisitos de ingeniería para sobrevivir en dicho entorno deben basarse ahora en datos reales observados en lugar de suposiciones. Al mismo tiempo, las interacciones magnéticas en este límite han obligado a los científicos a replantearse por completo la estructura. En lugar de una clara separación entre el campo magnético del Sol y el de la galaxia, ambos campos parecen superponerse y entrelazarse a lo largo del límite solar. Esta fusión extiende la influencia magnética del Sol más allá de lo previsto en el espacio interestelar. Las ondas de choque solares pueden cruzar este límite y seguir viajando hacia afuera, lo que demuestra que la energía se intercambia en ambas direcciones. El sistema solar y el medio interestelar no son regiones aisladas divididas por un borde rígido, interactúan continuamente a través de un límite que permanece activo y dinámico. Dado que nuestra heliosfera probablemente sea similar a las que rodean a otras estrellas, estos hallazgos tienen implicaciones aún más amplias. Se cree que cada estrella de la Vía Láctea está encerrada dentro de su propia versión de una burbuja de este tipo, moldeada por las mismas presiones y fuerzas al interactuar con el medio interestelar circundante. La pared que la Voyager detectó en el borde de nuestro sistema solar podría no ser única, sino una característica común alrededor de las estrellas en toda la galaxia. Lo que una sola nave espacial, que viajó más de 2.400 millones de kilómetros, ha medido se ha convertido en una base fundamental para comprender cómo interactúan los sistemas estelares con la propia galaxia. La Voyager 1 continúa su viaje, alejándose cada vez más y transmitiendo una señal débil a través de una inmensa distancia, donde cada comunicación tarda casi 2 días en completarse. Ambas naves Voyager funcionan con generadores termoeléctricos de radioisótopos que utilizan plutonio 238 y su suministro de energía disminuye gradualmente en aproximadamente 4 vatios cada año. Las proyecciones sugieren que hacia 2030 ya no habrá suficiente energía para operar sus instrumentos científicos. Cuando llegue ese momento, las naves no dejarán de existir, simplemente se silenciarán. Continuarán a la deriva por el espacio interestelar a unos 56.000 km/h con respecto al Sol, moviéndose a través del mismo entorno que fueron las primeras en explorar. En aproximadamente 40.000 años, la Voyager 1 pasará a unos 1,6 años luz de una estrella en la constelación de Camelopardalis. Después, seguirá orbitando el centro de la Vía Láctea durante cientos de millones de años. Para entonces, la Tierra habrá cambiado irreconociblemente, las montañas se habrán erosionado, los océanos se habrán transformado y todo rastro de civilización humana habrá desaparecido. Sin embargo, ambas naves espaciales llevan consigo el disco de oro, un disco de cobre chapado en oro de 30 centímetros de diámetro, ensamblado bajo la dirección de Carl Sagan. Contiene saludos en 55 idiomas, sonidos naturales de la Tierra y música que abarca desde Bach hasta Chuck Berry. Diseñado para perdurar durante cientos de millones de años, es improbable que se encuentre, pero sobrevivirá a casi todo lo que existe hoy. Representa un mensaje de una especie que llegó al límite de su mundo conocido y decidió darse a conocer. Originalmente concebida para una misión de tan solo 4 años, la Voyager ha estado operativa durante casi medio siglo. Se convirtió en el primer objeto creado por el ser humano en explorar directamente el límite entre el Sol y la galaxia. Lo que descubrió, la región densa y turbulenta, el plasma comprimido, el límite permeable y los campos magnéticos entrelazados de dos vastos entornos cósmicos, ha transformado nuestra comprensión de dónde termina realmente la influencia del Sol. Respondió a una pregunta que la humanidad se ha planteado durante generaciones, desde que alzamos la vista al cielo nocturno por primera vez y nos preguntamos dónde termina nuestro lugar en él, dando paso al vasto universo.